¿Qué tal todos? Espero que estén disfrutando su proceso y vamos a iniciar con la cuarta clase de cambio de conciencia. El tema, bueno, pues es biodescodificación, ya que es un tema pues importante que nos hace hacer consciente, ¿sí? Todos esos programas que tenemos, que nos toca resolver en nuestro proceso de vida. Voy a explicar un poquito cómo se usa el diccionario de biodescodificación. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, cualquier enfermedad en el diccionario, por ejemplo, Alzheimer, ¿sí? Vamos a ver que el Alzheimer pues, es una persona que, que genera un Alzheimer para olvidarse de las situaciones que están en su entorno, que le rodean, porque pues ya no puede con tanto problema, y entonces la mejor manera de resolverlo es generar el Alzheimer, y es una forma de huir, lo mismo que los desmayos, lo mismo que el estado de coma, etcétera. A eso se le llama un sentido biológico. ¿Qué sentido biológico tiene? Que nuestro cerebro haga unas desconexiones neuronales para no recordar, ¿sí?, lo que está viviendo actualmente. Por eso la persona en ocasiones recuerda el pasado, pero no recuerda su presente, que es el que le está creando conflicto. Entonces, su ganancia secundaria también tendría que ser, bueno, pues sigo vivo y estoy con mi familia, pero yo ya no quiero resolverles los asuntos que estaba yo acostumbrado, todos los problemas que me traían, y bueno, pues ahora tengo la ganancia de que solamente estando con esa manifestación que es el Alzheimer, puedo estar con ellos, ¿sí? Y están al pendiente de mí y puedo recibir atención, puedo recibir amor, etcétera, etcétera. Por eso, en ocasiones, cuando una persona ha aprendido a manipular a través de la enfermedad, su inconsciente dice, bueno, pues solamente con la enfermedad puedo tener esta atención, este amor, puedo tener a mi familia unida, etcétera, etcétera. Pero es una forma de controlar y manipular a los familiares. Entonces, cuando un familiar llega, por ejemplo, si yo llego y veo a un familiar, pues le digo, ay, pobrecito, le llenas de atención, etcétera, etcétera. El inconsciente aprende que solamente así puedo recibir amor. En el diccionario podemos ver la definición de Alzheimer y nos va a decir que está en primera, segunda, tercera etapa o todas las etapas. Voy a explicar un poquito lo que son, a lo que se refiere a las etapas. La primera etapa, ¿sí?, es de supervivencia. Y aquí entra todo lo que el ser humano requiere para sobrevivir. Y en número 1 encontramos respirar, beber agua, alimentarse y reproducirse. En todo caso de que el ser humano sienta que su ambiente es tóxico, pues a lo mejor se le va a tapar la nariz para no respirar el ambiente tóxico que está en el entorno. Pero, por ejemplo, tomando ejemplo el tabaquismo, una persona que fuma y lo disfruta, hace esto, y lo disfruta su cigarro y ahí está. En cambio, a otra persona que está en su entorno, a su alrededor, le va a molestar el cigarro. Y como le va a molestar el cigarro, va a crear un ambiente tóxico ella misma o él mismo, y entonces se va a enojar y va a sufrir porque el otro fuma. Aquí vemos que al fumador pasivo le hace más mal que al fumador activo. ¿Cuál es la razón de esto? Porque el fumador activo pues lo disfruta y el pasivo lo está sufriendo. Por eso la emoción va a crear un conflicto en sus pulmones, en vías respiratorias, y hasta puede llegar hasta cáncer. Entonces, es por eso de esta diferencia. Aquí hay, por ejemplo, el alimentarse, que puede generar problemas
en vías digestivas, en la reproducción, bueno, pues todo lo que es los órganos, ¿sí?, de reproducción, entre ellos riñón, testículos, ovarios, etc. En la etapa de protección, ¿sí?, están todas las fascias. Nuestra piel, por ejemplo, es una protección del medio ambiente. Entonces, cuando un ser humano cree que necesita más protección, pues se va a poner, por ejemplo, ropa. La ropa es una protección. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos frío, lo que hacemos es ponernos un suéter. Cuando tenemos calor, nos quitamos esa protección y entonces, pues ya aligeramos nuestra ropa para poder refrescarnos. Aquí es bien importante, ya que, por ejemplo, un callo, que es una piel sobre una piel, es protección. Lo que es la grasa, hablaba yo en la clase anterior de que la grasa genera, pues, como el oso, acumular grasa por si en un futuro no tengo que alimentarme, pues entonces tengo reservas de grasa. También es una protección para verme más grande y poder asustar a un enemigo. La tercera etapa de movimiento, aquí es cuando el ser humano se desvaloriza de acuerdo a los resultados que está obteniendo o que no está obteniendo. Y entonces el ser humano se mueve para no ser devorado o se mueve para el depredar. En esto es lo mismo, alcanzar el objetivo, moverme más rápido para alcanzar el objetivo, o ¿sí?, no me muevo lo suficiente para alcanzar ese objetivo. Y entonces el ser humano, cuando se compara con personas, con situaciones, etcétera, se está desvalorizando él mismo y va a crear problemas en sistema osteoarticular, músculos, huesos, tendones, ligamentos, etc. Por ejemplo, si un jugador de fútbol que ha entrenado desde los 5 años y todos sus músculos, tendones y ligamentos están acostumbrados a hacer específicamente el deporte que siempre hace, y durante el partido o antes del partido se lesiona, es porque inconscientemente generó miedo por haberse comparado a lo mejor con otro jugador o con todo un equipo, y entonces tuvo esa sensación de miedo y entonces el inconsciente decide lesionarlo para que no enfrente al león y no sea devorado. Entonces estamos viendo qué sentidos biológicos y qué ganancias secundarias tiene uno a través de generar una lesión. Por ejemplo, aquí vemos en L5 y S1, este es de un paciente en donde generó una callosidad, un osteofito, en donde L5 y S1 generó hueso y se pegaron. Él trae un programa de una estructura débil y entonces él, para reforzar su estructura, que son sus huesos, su columna vertebral, entonces es como soldar esa parte y reforzarla para poder aguantar una situación en el cual él no lo puede lograr. Entonces el ser humano, ¿sí?, decide crear ese refuerzo para poder tener una estructura fuerte. Cuarta etapa, las relaciones humanas. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con los demás? Y entonces podemos crear conflictos en piel, en cerebro, coronarias, etc. Depende de cómo vivamos una relación con esas personas. Solución biológica. Les comentaba hace rato, ¿qué solución biológica tiene el Alzheimer? Simplemente una forma de huir para ya no resolver las situaciones que están en mi vida. Una persona con fibromialgia. Una persona con fibromialgia es una persona que no ha vivido su vida. Aquí lo tenemos como ejemplo, está en la tercera etapa de movimiento y valoración. Específicamente las fibras, fibro, habla sobre las fibras familiares. Es una persona que tiene muchos problemas, ha generado mucho enojo,
muchos conflictos en relación a su familia. Mio, músculo, impotencia. Se siente impotente en solucionar los conflictos en su familia. Algia, un dolor mental que se va a materializar físicamente. Y ese es realmente el conflicto de la fibromialgia, que está en la tercera etapa, una desvalorización o una impotencia a poder moverse por agarres familiares. Y entonces, como resumen, la biodescodificación es ver la función. ¿Qué función tiene, por ejemplo, los ojos? Sabemos que los ojos sirven para ver. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene una aptosis palpebral, explico qué es una aptosis palpebral. Es cuando el párpado se cae y bloquea el ojo. A eso se refiere con ptosis palpebral. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Entonces, si el párpado cae, pues obviamente el ojo no va a poder hacer su función de ver. Y entonces ahí vemos que una persona pues realmente ha generado eso para no ver una situación que no le está agradando. Y entonces por eso el inconsciente dice, bueno, si no te gusta ver, pues genera cualquier situación para que esa persona no vea. En la consulta va a haber dos tipos de consulta. Personas que ya están diagnosticadas, ¿sí? Y que saben qué enfermedad tienen, o hay personas que no saben bien qué les pasa, pero no se sienten ellos, no se sienten bien. Esto hay que buscar un poquito más en el árbol transgeneracional. Vamos a entrar un poquito ya en cómo se desarrolla y cómo se hace una biodescodificación o cómo se va llevando a un paciente para biodescodificarlo. Primero tenemos que el paciente llega aquí con una enfermedad. En esta enfermedad nosotros le decimos, ¿cuándo? ¿Desde cuándo inició? Y él te va a decir de entre 4, 3 años, 5 años, 1 año, depende. Y le vamos a decir, por ejemplo, si una persona es diagnosticada con volviendo los ojos, con glaucoma, que el glaucoma es un aumento de presión en el ojo. Aumenta la presión y va a crear que el ojo duela y que aparte se sienta, si ustedes sienten un ojo con glaucoma, duro, muy duro, por la presión que tiene ese ojo. Y le decimos, ¿cuándo inició con esto? Pues hace 4 años, cuando fui al doctor, empecé con un dolor en el ojo, me revisaron, me dijeron que tenía glaucoma. Entonces, si fue hace 4 años, nos vamos 1 año antes. Le decimos, ¿qué conflicto te generó un exceso de presión? ¿Sí? Un exceso de estrés o tú mismo te presionaste al ver algo o al no verlo. Por ejemplo, no veo un resultado en mi vida y eso me presiona. Y entonces genera glaucoma. O ya tengo el resultado y ese resultado me está creando mucha presión en mi vida. Él hace consciente que sí, efectivamente, tuve un exceso de estrés, me presionaba, que no veía yo resultados, etcétera, etcétera. Ahí ya hizo consciente qué es lo que generó el glaucoma. Y le vamos haciendo, lo llevamos atrás, que él vaya recordando eventos en donde siempre ha vivido esa situación de esa manera. Se presiona al no alcanzar los resultados correctos. Y entonces aquí le preguntamos, ¿quién se parece a ti? ¿Mamá o papá? ¿Quién es el que se presionaba al no alcanzar los resultados? Él hace consciente y ve que mamá o papá, ¿sí?, eran los que se presionaban. Él va a decidir, no, pues mi mamá, mi papá la presionaba mucho, o mi mamá ella misma se presionaba por no alcanzar a hacer
no sé, su trabajo, el quehacer, cuidarnos, etcétera, etcétera. Y entonces tú aprendes, le decimos, aprendiste de tu mamá que solamente presionándote puedes resolver las situaciones en tu vida, acelerando tu metabolismo para poder resolver los conflictos en tu vida. Y entonces ahí es donde generó, ¿sí?, ese programa, y llega el momento en que un evento desencadena más esa situación ¿por qué no se dio cuenta antes? Ya generando ese dolor, que el dolor es culpa, se va a dar cuenta para aprender de su enfermedad y ahora sí resolverla. Entonces, bien importante, ustedes se pueden tomar una pastilla para quitar un dolor de cabeza, un dolor de hombro, etcétera, etcétera. Pero eso no es sanar. Sanar es quitar de raíz el origen, la creencia que generó pensamientos para después cambiar nuestro campo electromagnético y se genera una enfermedad. Porque si no, va a estar tomando constantemente medicamentos, teniendo terapias y terapias y terapias y terapias, y el paciente sigue igual o cada vez peor. Por lo tanto, es importante quitar de raíz, ¿sí? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me dio esa creencia? Si veo que mi mamá me dio esa creencia, bueno, pues le voy a dar un regalito, el que sea. Ese regalo, ¿sí?, va a simbolizar la creencia. Es como quitarla de mí y se la regreso a mi mamá diciéndole mentalmente, o si la mamá está abierta a todo esto, pues se lo puedo expresar, que ella lo escuche. Mamá, te regreso este proyecto de vida o esta creencia, este programa de tensionarme ante las situaciones. Yo lo voy a vivir de una forma diferente. Y entro en un estado de cuarentena en donde voy a vivirlo 40 días resolviendo las situaciones de una manera más y más tranquila. Y así es como se hace el proceso de sanación en relación a ya hice conciencia. Esa es una forma metafórica de regresar. Obviamente hay que revisar también el árbol transgeneracional. Posiblemente traemos carga de otros parientes, pero eso se hace ya con el árbol transgeneracional. Aquí, por ejemplo, una esclerosis múltiple es una persona que, bueno, pues ha generado, es el resultado de estar cargando las cargas de muchos familiares, y entonces metafóricamente la persona no se puede mover, ya que está reparando a través de esa enfermedad, ¿sí?, a su árbol transgeneracional en cuestión de movimiento. Y bueno, pues todos reparamos en todo lo que hacemos, en todas nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestros mismos hobbies, en todo nosotros estamos reparando. Una forma es reparar, que es cuando no nos va muy bien, pero ya reparado ese programa empieza la abundancia. Y por eso, una forma en que nos atrae, por ejemplo, a mí me atrae mucho dar clases, es porque vengo de una abuela en donde ella, a una edad muy, muy grande, aprendió apenas a escribir su nombre. Entonces ella tenía la creencia de que si no sé leer, no sé escribir, pues no soy nadie, y ahora tiene un nieto, el cual repara a la abuela, ahora siendo maestro. Y entonces entiendo que esa parte, bueno, de mi vida me encanta. Entonces cuando veo que ya estoy en prosperidad en relación a mi actividad, entonces ya está reparado la situación, y entonces pues ahí ya sea que yo le regrese el proyecto de vida a mi abuela, de que no se necesita saber leer, escribir para ser feliz. Eso ya lo inventa el ser humano para, bueno, pues para comunicarse, etcétera, etcétera. Pero pues antes nos comunicábamos
de una manera diferente. Y entonces aquí les pongo, por ejemplo, también el ejemplo de un niño de 7 años que genera leucemia, en donde revisamos la parte transgeneracional y viene de una familia con mucha violencia. Leucemia pues es una enfermedad de la sangre, todo lo que tenga que ver con la sangre es el clan, entonces el conflicto está en su familia. Entonces, leucemia es, por ejemplo, violencia familiar. Y bueno, pues, mis queridos alumnos, hasta aquí la clase de hoy. Les doy las gracias y nos vemos en la siguiente clase.